Todo esto se habló de enfermedades que tienen que ver justamente con estos, los fenómenos de la ventilación. Bueno, vamos a hablar acerca de algo que ocurre frecuentemente, ¿no? Ya hasta a mí me pasó ahora. Sobre la oxigenoterapia y la hipoxia y la oxigenoterapia. Bueno, a ver, con los que llegaron atrasados. Melanie Álvarez. Dígame, doctor. Tres. Seis. ¿Cuántas causas que puedan producir hipoxia hablamos la clase pasada? Pero mire, Malacaria, ahí se comienzan a leer enseguida. Se supone que he leído. No ha leído por lo que veo. De 5 clases. Son oxigenación inadecuada de la sangre, que puede ser por causas intrínsecas, transporte inadecuado del transporte, capacidad inadecuada de utilizarla, enfermedades pulmonares, cortocircuito arteriovenoso. Lo hicieron en 5 grandes grupos. El compañero hizo una exposición. Y ahí incluso comenzaron a hablar de cada uno de ellos. A ver. Onofre no ha venido. Sí, doctor, estoy aquí. ¿A tú se ha venido? A ver, Nelson Onofre. Cuando se habló de la causa de hipoxia, ¿no? Se dijo que la oxigenación inadecuada en la sangre puede ser por causa extrínseca. Como ya habló, que puede ser una deficiencia de oxígeno en la atmósfera y una hipoventilación por trastornos neuromusculares. ¿Cuándo ocurre la deficiencia de oxígeno en la atmósfera? Los casos más frecuentes en nuestro medio. Cuando hay acumulación de CO2 o hay mucha contaminación. O también puede ser en una mayor altura, por ejemplo. Eso es. Sobre todo a nosotros nos molesta mucho cuando vamos de la costa a la sierra, a las grandes alturas. Y hay enfermedades que te traen trastornos neuromusculares que también te va a producir una hipoventilación. Esas son las causas más frecuentes de cuando se habla de esto, ¿no? ¿Y qué enfermedades pulmonares pueden traer un problema de ventilación? La mayoría, ¿no? Ahora, una hipoventilación que es producida por aumento de la resistencia de la vía aérea, ¿cuál sería la más frecuente en nuestro medio? Hipoventilación producida por un aumento de la resistencia de la vía aérea. Yo mismo, doctor. Sí, tú mismo. Podría ser el asma. El asma. Se cuenta, una hipoventilación producida por un aumento de la resistencia es el asma. Entonces ahí el coeficiente de ventilación-perfusión está normal. Y hay una difusión, hay una disminución de la difusión de la oxigenación, de la perfusión a nivel de la membrana. Bueno, estamos bien ahí. Vamos con otro. A ver, Rusaca. Ustedes tienen menos autorización porque eran atrasados, por eso que lo estoy actualizando. Rusaca. Otra causa. Hagamos 5. De las enfermedades pulmonares. Ya hablamos. El problema de usted es que si enseguida están con el libro al lado y están que miren. Sería la anemia. A ver, hábleme sobre el cortocircuito arteriovenoso. ¿Cuándo ocurre eso? ¿En qué momento hay? ¿Qué enfermedades están con eso?
Nancy Moreno. Doctora, Moreno se le fue la luz. Vamos a hecho. Ahora vamos con otro entonces. Que no haya hablado mucho. Alison Castillo. Presente, doctora, aquí estoy. Otra causa que dice que puede ser es cuando hay transporte inadecuado de oxígeno por los tejidos a los tejidos por la sangre. ¿Cuáles serán esas causas? Ahí decía sobre las anemias, sobre, bueno, también era por transporte inadecuado, aquí había los edemas o problemas cerebrales. Más o menos. Es deficiencia circulatoria en los vasos cerebrales y vasos cardíacos. Ahí le falló, no alcanza a leer bien. El edema tisular, la anemia, o puede ser que tenga una hemoglobina normal. Hay enfermedades, no sé si ustedes se acuerdan, el semestre pasado se habló sobre enfermedades que son relacionadas con la hemoglobina. ¿cómo se llama? Eferocitosis. Bueno. Otra persona que me haya hablado mucho, y hay otro. Ingar Estrella. Ingar Estrella. Sí, doctor. Otra causa es la capacidad inadecuada de los tejidos para utilizar el oxígeno. ¿En qué caso ocurre eso? Doctor. Puede ser por Hace el dato de una enfermedad una intoxicación. de vitamina B. Podría ser por la disminución de la capacidad metabólica. No es que podría ser, tiene que ser. Le doy otro ejemplo. Cuando los espías los cogen presos, ellos tienen una cápsula que se meten a la boca para morirse de una, para que no lo investiguen. ¿Qué será? Tampoco. Utilizan cianuro. Ellos tienen una cápsula de cianuro y se meten a la boca y se mueren. ¿Qué hace el cianuro? Bloquea la cadena oxidativa. Entonces hay una intoxicación de las enzimas oxidativas celulares. Hay una disminución de el beriberi, el complejo B utiliza mucho, acuérdense, y entra en la maduración del glóbulo rojo, entre muchas cosas, ¿no? Una deficiencia del complejo B, ya hay una enfermedad que se llama beriberi. Ahí hay una disminución en la capacidad metabólica para utilizar de la célula para utilizar el oxígeno, porque hay deficiencia o hay deficiencia de vitamina B. Entonces, eso cuando el tejido, o sea, mira, le llega la sangre, pero el tejido no lo utiliza. Una persona que se intoxica con cianuro, así le ponga 10 litros de oxígeno en la cara, no va a poder utilizar porque está bloqueada la cadena oxidativa. Ustedes no leen, la verdad que no leen. No sé qué hacer con ustedes. Entonces, lo que le estaba explicando, una intoxicación por cianuro actúa a nivel de la citocromo oxidasa. Entonces, esa es una enfermedad que está alterada. Ahora, cuando se presentan estas enfermedades, nosotros tenemos tratamiento, ¿no? Ya hemos visto que la hipoxia puede ser una hipoxia atmosférica, puede ser una hipoxia por hipoventilación, dése cuenta, una atmosférica por hipoventilación, una hipoxia por una alteración en la membrana, una hipoxia que se debe a la anemia o defecto en el transporte, una hipoxia por deficiencia en la utilización inadecuada. En estos casos, ¿qué tipo de tratamiento se puede hacer?
En nuestro medio existen 3 tipos de tratamientos, que cada uno tiene su momento adecuado, pues, ¿no? A ver, vamos a buscar a otra persona. Génesis Mora, Aquí, doctor presidente. ¿cuántas maneras usted tiene para administrar oxígeno en estos pacientitos que hemos hablado? Mira, una era formar una tienda en donde ahí se mete aire enriquecido. Otra era administrar oxígeno puro y otra en cambio era mediante una cánula intranasal se administra el oxígeno. ¿Y el oxígeno cómo tiene que estar seco o tiene que estar humidificado? ¿Va directamente a la nariz, va directamente a la máscara o cómo? Por ejemplo, en la tienda es toda una tienda ahí que está con el aire, pero cuando ya se mete ahí, tiene que ser ya humidificado. Humidificado, se le pone, hay unos recipientes que tiene agua, pero el oxígeno pasa ahí, hace burbujita y ahí pasa por la manguerita a la mascarilla o a la cánula nasal. Tienen que ustedes ver que siempre eso ocurra. Cuando no le hacen eso, le están mandando oxígeno seco y le puede lastimar la mucosa de la nariz. Si es que está usando la nariz. Ok. Nicole Quilumba. Dígame, doctor. Le pongo un ejemplo. Mire, yo me enfermé con el COVID y ahora ya tengo un pulmón que está medio fibrótico y no me alcanza a abastecer. Mis hijos dijeron, vámonos al Quiloto y nos fuimos al Quiloto. Me moría ya. La oxigenación bajísima. ¿Usted cree que si me ponía oxígeno estaba bien o me iba a ayudar en algo nomás? O sea, yo considero que sí estaba bien porque, o sea, si hay una menor concentración del oxígeno, ¿perdón? Diga nomás, la estoy esperando que siga hablando. Diga nomás. O sea, yo creo que ahí sí era buena idea hacer oxinoterapia. O sea que en el caso de una deficiencia de oxígeno en la atmósfera o por una hipoventilación sí está bien, ¿no? Ya, ahora, si el problema mío hubiese sido a nivel de la membrana, estaría bien que me pongan oxígeno a nivel de la membrana alveolo capilar. No, ahí en cambio se debe producir como que o sea, no es una desoxigenación. O sea, eso es relativo, le diré. Porque si usted le pone oxígeno a grandes presiones, sí le va a ayudar. Es más o menos como que lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Porque de todas maneras, la membrana, aunque está alterada, va a permitir que haya más intercambio y la presión, ¿se acuerda que era de 104? La presión ya a nivel del alveolo va a subir porque usted le está poniendo algo que está a mayor presión. Doctor, ¿sí? entonces sí podría ser beneficioso porque aumenta el gradiente de presión, ¿no? Claro, claro, en ese caso sí es beneficioso. Ay. A ver, vamos con otra persona. Nicole García. Resulta que tiene una paciente con anemia. ¿Ahí qué sería? ¿Qué le pondría usted? ¿Está bien el oxígeno? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque ahí ya sería, por así decirlo, menos útil. ¿Qué ocurre en la anemia con el oxígeno? ¿Cómo está el oxígeno? ¿Aumentado o disminuido? Como, o sea, en la hipoxia que se produce por la anemia, pues va a haber un transporte normal de oxígeno por la hemoglobina. Ya. ¿Y cómo reacciona el cuerpo ahí? Como hay una deficiencia de oxígeno, pues... Ya, si está anémico, significa que no tiene buena hemoglobina.
Y si no tiene hemoglobina, no puede transportar la suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos. ¿Qué hace nuestro cuerpo para eso? ¿Cómo se defiende? Mm, Ah, eso no está en el libro. Los razones. ¿Cómo hará usted? Si tiene sed, Tomo agua. elemental, ¿sí o no? Y si tiene más, 2, 3 vasos, se manda los 3 vasos, solo se toma uno. Hasta 5. Ya. Entonces, ¿qué hace el corazón? ¿Cómo se llama la compañera? García. ya, Sí. ¿Qué hace? Entonces, mire lo que le dice el compañero. Come más, toma más agua, coge más vasos de agua. ¿Qué hace el corazón? puedo enviar más sangre. ¿Y cómo bombea más sangre? Entonces, ¿qué hace? Si bombea más sangre, ¿qué significa? ¿Qué ha ocurrido? Un aumento pero aumenta también el gasto cardíaco, también el aumento del Significa que hematocrito. aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. O sea, nuestro cuerpo, entonces el anémico va a estar un poco taquicárdico, porque su cuerpo está tratando de... Ahora, si ese paciente que está con anemia le pone oxígeno, sí le va a ayudar, pero no es el tratamiento adecuado. Pero sí le va a ayudar porque acuérdense que hay una fracción que va libre. Entonces, esa fracción que está libre sí va a ir en la sangre. Y eso le va a ayudar a algo. O sea, sí le va a producir. Ahora sí. Vamos con otra persona. A ver, Orlando Pero Quispe. eso sería mucho Presente, doctor. más, menos deficiente porque en sí en anemia sí va a tener oxígeno en los pulmones, como decir, ¿verdad? Sí, el problema de la anemia es el transporte. Sí. Usted puede tener 100% de oxígeno, pero no hay quien lo lleve. Pero entonces aquí la compensatoria sería, o sea, tengo el oxígeno, pero ya no va a ir junto a la hemoglobina, sino que se va a ir disuelto en la sangre. Va a aumentar más, entonces eso no sería, va a compensar un poco lo que es que llegue a los... Eso es lo que le está explicando a la compañera. Lo normal, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, si daba una vuelta, ahora llevar 2 vueltas para llevar más oxígeno, porque o sea, como que dice, hay hartos pasajeros, pero no hay carros. Entonces ese carrito que está tiene que salir rápido para comenzar a llevar a todos ellos. Más o menos eso es lo que hace nuestro cuerpo. La sangre la hace circular más rápida para que lleve el oxígeno que le hace falta. Ahora, si usted le pone oxígeno, sí le va a ayudar, pero lo que le explico que no es el tratamiento. Le va a ayudar en el sentido de que va a haber una fracción de la oxígeno que está libre, que va a estar aumentado y le va a ayudar bastante. O sea, no es el tratamiento, pero por lo menos le va a ayudar. Ok. Y ¿qué más hemos visto? En el caso del pacientito que le dijimos que tenía un trastorno en la utilización inadecuada del tejido. Aquí el tejido el que no lo trabaja. Noelia Rodríguez. Me pregunta a mí, doctor. Noelia. Tú eres Paul. Sí. A ver, Paul. Vamos, Paul. En el caso que el tejido no lo utiliza, ¿está bien aplicar oxígeno o no? Aquí no está muy bien utilizar lo que es la oxigenoterapia, por lo que aquí, digamos, hay un problema en lo que es el sistema oxidativo celular, más Claro. no tanto en el transporte, ni la difusión, ni nada de eso. Entonces aquí el pacientito se mandó tiene un bloqueo de la citocromoxidasa. Así le pongo a 10 litros de oxígeno. Yo les pongo un ejemplo, lo que pasó aquí hace años. Tuvimos un presidente que era bien bravo. Se llamaba León Febres Cordero. León Febres Cordero fue un presidente, pero así. Pero tenía un gran problema de él, que fumaba. Fumaba, pero que parecía turco. Como es lógico, al final de su vida terminó con un cáncer de pulmón. Él era una persona muy poderosa, no tenía mucho dinero.
Pero el problema de él no era, a él lo tenían con oxígeno. Llegó un momento que el daño era más severo, el cáncer progresó más. Entonces, el parénquima pulmonar, los alvéolos fueron destruyéndose más. Entonces, él pedía que le pongan oxígeno y la gente, los ahí por complacer le ponían hasta 3 tanques de oxígeno ahí. ¿Funcionaba o no funcionaba aquí? Aquí no, por lo que ya se mencionó que, digamos, existe ya un daño en el parénquima pulmonar, ya va a existir una disminución en lo que es la área de difusión. Y aquí así se le aumente el oxígeno, siempre va a haber, digamos, un aumento de lo que es también espacio muerto y no va a haber una buena utilización del oxígeno. Siempre va a estar, digamos, con niveles bajos de oxígeno en la sangre, así se le administra bastante. Así, esa fue la realidad, pero él no entendía, y como él era muy poderoso, le ponían ahí los tanques, pero uno sabía como médico que no le hacía nada, pero se lo complacía por lo menos en ese momento que estaba ya en la parte final de su vida, ¿no? Pero eso pasó. ¿De qué hablamos, José? De la cianosis. De aquí toca cianosis, sí. Ah, Y ahí viene hipercapnia. eso también vimos, ¿no? Sí, doctor. A ver, la cita Rodríguez. Sí, doctor. Elizabeth. No, Noelia. Noelia Elizabeth. A ver, Noelia. ¿Qué entiende usted por cianosis? Cuando la piel tiene un color de tipo azulado, morado, se dice que una persona está cianótica, porque no hay suficiente oxígeno en lo que es el organismo, ya que hay problemas con lo que es el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Esto se manifiesta sobre todo en los capilares, ¿no? Por eso crea el color medio azul, púrpura, algo así, un color medio, si usted lo ve, está cianótico, ¿no? Y para que se produzca la cianosis, ¿cuánto tiene que haber de hemoglobina desoxigenada, Noelia? 5 gramos por cada 100 ml. 5 gramos. Tiene que tener por lo menos 5 gramos. Entonces, vamos haciendo otra pregunta. Narcisa Mena. ¿Dónde está Narcisa? Ella creo que se había salido de la sesión, doctor. Se le había ido el internet o algo así, me escribió, pero no sé si es que ya volvió a entrar. No sé si es que le podría aceptar. ¿No está en clase entonces? No, o sea, sí estaba en clase, pero se le fue el internet y estaba queriendo volver a entrar, pero no sé si es que usted ya le aceptó. Pero aquí no hay nadie que me esté pidiendo que quiera entrar. Vamos a buscarla. Doctor, yo entro ahorita, doctor. A ver, entonces no escuchó de lo que estamos hablando. No, yo acabo de entrar. A ver, Lainez. Eddie Lainez. Buenos días, dígame. A ver, Eddie, tenemos un pacientito que tiene 7 hemoglobinas. Gente que tiene una insuficiencia renal, diabético, con los riñones dañados le están haciendo diálisis, tiene 7 hemoglobinas. ¿Él podrá tener anemia? No, por el hecho de que se caracteriza la anemia por haber bajas cantidades de hemoglobina, entonces no va a haber la suficiente hemoglobina desoxigenada como para que haya la cianosis. Te pregunté si que tiene anemia con 7 hemoglobinas. Ah, sí, por eso mismo, porque se caracteriza por... Ahora sí, ahora recién te voy a hacer, tú te adelantaste a la pregunta, sé que la diste antes. Recién te voy a preguntar si que el anémico tiene cianosis, no, ya me la diste la respuesta. Es que le escuché lo de la anemia, por eso le mencioné lo de la hemoglobina baja. Ah, ya está, ya ahí me toca, esta pregunta me va a hacer a mí, yo lo tenía vistecita, pero te puse una cascarita. Y ¡plum! Caíste en la cascarita. A ver, ya, bueno, ya háblame la hipercapnia. Lainez, Gabriel. Es cuando hay bajas cantidades, excesivas cantidades de dióxido de carbono. Y esta solo se asocia a la hipoxia cuando se da cuando hay hipoventilación
debido a que no hay difusión correcta en cuanto al oxígeno como para que este entre a los vasos sanguíneos, ni tampoco del CO2 para que salga hacia los alveolos y sea eliminado. Entonces esto se va a ir acumulando y genera la hipotermia. O también cuando hay deficiencia en el transporte, en el flujo sanguíneo, perdón, ya que al haber menos flujo sanguíneo no se puede retirar el CO2 que ha sido metabolizado a nivel celular. Entonces también se va a ir acumulando y se genera la hipercapnia. O sea, en otra palabra, el CO2 en teoría te va a estimular la frecuencia respiratoria al comienzo, la acumulación, pero el exceso te va a deprimir en vez de estimular. Mientras más dióxido de carbono haya, mayor va a ser la depresión. Y mientras mayor depresión, o sea, es un círculo vicioso. Más dióxido, mayor depresión. Si hay mayor depresión, no respira, se aumenta más el dióxido. Y ese paciente, vea, se les va a morir si ustedes no ponen atención. ¿En qué momento usted cree que el paciente se nos puede morir? Cuando los niveles de CO2 son ¿cuántos? Son muy excesivos, creo que eran mayores a 120. Mayor a 120. Entonces, ahí le da parámetros, ¿no? Usted está, porque las máquinas de ahora tienen unos cronómetros, una cronometría, y te salen los valores. Entonces, uno sabe que va entre 36 y 40 máximo. Comienza a subir, ya lo veo que está en 60, 70, 75 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí para que elimine el CO2? A ver, Gabriel. Aumentar la ventilación. Aumentar la ventilación. Tratar de ventilarlo más para que simplemente, si usted está manejando un respirador, aumenta la frecuencia respiratoria y con eso usted lo comienza. Y usted ve cómo va bajando, va bajando, va bajando. Cuando ya va bajando, porque tampoco se lo puede llevar al otro lado, pues no se lo puede llevar. Menos de 30 usted no puede darle porque el paciente se va al otro lado. Más o menos así se maneja estos pacientitos, ¿no? Ok. Alison Sangurima. Sí, doctor. ¿Y qué sabe de la Disney usted, oiga? ¿De qué? Disculpe. De la Disney. ¿Qué sabe? ¿Qué es la Disney? ¿Cuáles son los receptores que se estimulan cuando se produce la disnea? Ya vimos las clases pasadas. ¿La disnea será mental o tiene que estar los receptores ahí trabajando? Era una angustia mental. ¿No hay receptores ahí? A ver, Antonello. Sí, doctor. La misma pregunta. Si estabas en clase, ¿se escuchaste la pregunta? No, doctor, ¿me la puede repetir, por favor? Ya, está chateando. Sí, solo se la pasan chateando en clase. Estamos hablando de la disnea. Le está preguntando a la señorita Alison si es que la disnea es mental o hay algún receptor que lo desencadene. ¿Tú qué opinas? O sea, según si es como que definida que es una angustia mental debido a la falta de aire, por la imposibilidad de la ventilación que está. O sea que ahí no trabajan, ahí no actúan los receptores. A ver, ¿quién se la Sí sabe? actúa. Sí actuarían también. ¿Qué receptores? Los receptores periféricos, debido a la falta de, como esta falta de aire también, bueno, Oye, disminuye estamos en los alveolos, ¿cómo va a ser periférico si es a nivel de los alveolos? entonces sí, los receptores alveolares. Sino ¿Y que cuáles son los receptores alveolares? Mira, ya no nos toca el examen el próximo lunes. Y tienes que saberte. A ver, ¿quién se sabe? Hay unos receptores No, que... doctor, las terminaciones sensitivas de las paredes alveolares.
Sí, pero ¿cómo se llaman esos receptores? J. Receptores de J. distensión pulmonar. Receptores J, acuérdense. Mire, la disnea es una angustia, dicen mental, porque usted se hace consciente que le hace falta de oxígeno, pero puede ser de origen mental mismo, o puede ser de origen en realidad por ejemplo, si le está llenando los alvéolos de agua, le estimula los receptores J y usted entra en disnea, porque le falta el oxígeno, y ahí sí en realidad le falta el oxígeno. Porque el mental más frecuente en las mujeres, ¿sabes? Disculpa con las mujeres, pero es verdad. Se ponen bravísimas. ¡Ay, me ahogo! Pero es lámpara nomás. Pero ahí en realidad, por un paciente que hace una crisis hipertensiva, hay un trastorno en los mecanismos del clivo de Starling y pasa agua a los alvéolos, hace un edema, los receptores J le avisan al paciente, usted comienza a hacer disnea. Entonces, y eso puede ser por muchas cosas, ¿no? Depende de la causa que lo produzca. Puede ser de pronto usted, lo que yo le expliqué, no sé si alguna vez le dije que un chico que estaba haciendo el servicio militar, lo pusieron a hacer un trabajo y le metieron gas lacrimógeno para que lo haga más rápido, para que corra, pero el chico no alcanzó y le destruyó la membrana respiratoria, entró en disnea por un edema de pulmón y entonces depende de la causa. Por eso que puede ser cualquier trastorno que altere la membrana respiratoria. Hay unos receptores que se caen a la disnea. O también puede ser el estado mental, ¿no? Esa es otra causa. Creo que ahí se habló sobre la respiración artificial, sobre los distintos tipos de ventiladores. Pero bueno, eso ya lo van a ver más. ¿Qué más nos falta verte? No sé. Eso sería todo, doctor. Ahí terminaríamos con la respiración artificial. Ah, ya. Ahora sí, le toca a usted. Ya hemos hablado todo lo que hemos podido. A ver, Ahí sigue el mismo grupo. Es que falta la parte de la fisiología de la aviación y del buceo a profundidad. A ver, ya. Esa es Tengo con el mismo grupo. Creo que es Brian Echeverría del grupo. No sé quién vaya a compartir. Sí, Brian habló hartísimo. Yo creo que le han dado todo el trabajo a Brian. Doctor, lo que pasa es que un compañero se había retirado de la carrera y nos tuvimos que repartir los temas entre los tres. ¿Cuál es el que se ha retirado? ¿Se comienzan a huir? No huyan. El compañero Ulpango. Sí, con razón tiene harta falta. Que me llamaba la atención y tiene falta alguno. ¿Y cuántos están ustedes ahorita? ¿3 o 4? Lo que pasa es que la primera compañera no pudo asistir porque la vez pasada se le había ido la luz y por eso no terminó de exponer, pero ahora le había dado COVID. Ajá. Por eso le digo que el grupo que le toca tiene que ser, porque el día que le toca el primero, les toca la no sé cosa, la vacuna, que la cita del doctor, pero siempre tienen excusas y no se quieren presentar. Ya, en lo más gil del perejil le toca exponer. Así que creo que tú has sido uno de esos, Brian. Entonces se acaba el aire ahí. A mí también me toca exponer hoy. A ver, vamos a ver a Daisy. Vamos a Daisy. Daisy le toca. Pero entre el compañero Brian y Echeverría y yo nos dividimos el tema de nuestro compañero. Entonces él va a dar unos temas y yo voy a dar unos temas. O sea que yo solo le califico a los dos nomás. Porque eso es lo que aparece en la gente. A ver, vamos. Más adelante. Ahí. Ok, vamos a recalcar lo que sería la importancia respecto a la fisiología en las grandes alturas, o como lo describe Whiteton, fisiología de la aviación. Y es que el principal problema a desarrollar a cualquier actividad, en especial a grandes alturas, es sin lugar a dudas la falta de aporte de oxígeno, suficiente para el correcto funcionamiento, en este caso del organismo. Para delimitar el rango de altura que nos referimos, en este caso vamos a considerar, por así decirlo, fuera de lo normal,
Para esto vamos a utilizar datos que nos indican, digamos, a partir, digamos, por ejemplo, a partir de los 3.000 metros de altura, ya que aquí el aporte de oxígeno va a descender bruscamente según va ascendiendo, ya que, digamos, un ejemplo, a partir de los 3.700 se puede empezar a dar síntomas de, digamos, por así, podemos decir que de gravedad, hasta llegar a una altura, una altura de unos 9.000 metros por encima del nivel del mar, donde se hace imposible sobrevivir sin una especie de aporte de oxígeno, de aporte artificial, o sea, digamos, el oxígeno en tanque, ¿no? Es por eso que Guyton nos ha dado esa tablita para guiarnos. Y también tenemos incluso esquemas visuales, como lo es la gráfica. Bien, de aquí podemos deducir que actividades como lo que sería el alpinismo o establecimientos de poblaciones en una altura superior a los 3.000 metros, que aquí se estima que son unos 25 millones de personas que viven en alturas superiores. No vean el caso de las personas que viven en la sierra, por ejemplo. Esto conlleva su correspondiente adaptación fisiológica de manera muy notable. Aunque estas adaptaciones pueden reflejarse en una población menor, una población a menor altura de forma menos evidente. Aquí podemos ponerle algún ejemplo como el de los aviones comerciales, ya que para evitar la privación de oxígeno, los aviones comerciales que suelen viajar a una altura de unos 1.100 metros llevan una cabina presurizada a una altura de 2.400 metros, ya que como se ha señalado antes, en tan solo unos pocos metros más arriba del nivel del mar, podemos empezar a apreciar algunos efectos indeseados en la salud. La presión atmosférica a una determinada altitud, dependiendo del peso de la columna de aire en este punto, y por tanto, la presión atmosférica como densidad de aire va a disminuir a medida que aumenta la altura. En este punto es importante destacar que la proporción de gases se va a mantener de manera constante en todas las capas de la atmósfera, independientemente de la altura a la que nosotros nos encontremos. Por tanto, la fracción de oxígeno se va a mantener constante en aproximadamente un 21%. Sin embargo, el descenso de la presión barométrica, en algunas siglas lo describen como PB, va a conllevar a una disminución de la presión parcial de oxígeno. Del aire inspirado y del aire alveolar, ¿no? Entonces podemos aquí, siguiente diapositiva, por favor. O sea, no diapositiva, es que tengo una imagen, una transición. Bien, aquí podemos ver que aquí podemos ver o sea, es básicamente parecida al esquema que nos enseña Guyton. Aquí podemos apreciar la altitud a la que nos encontramos en el eje de las Y. En el eje de las X estamos con respecto a la presión, ¿no? Y en la parte de arriba está la presión parcial de oxígeno que tenemos. Si nos damos cuenta, podemos notar una especie de aumento a medida vemos que la curva sube conforme la altura, conforme la altitud vaya aumentando. Esto nos ilustra una disminución en la presión parcial de oxígeno. En algún caso práctico podemos describir. A nivel del mar, la presión barométrica es de unos 760 milímetros de mercurio. Aproximadamente nos podemos guiar en la tableta que tenemos en la izquierda. Mientras que en la cima del Everest, esto también nos describía Guyton, que es aproximadamente unos 8.848 metros. Aquí va a ser la presión barométrica de tan solo 253 milímetros de mercurio. Cabe destacar que la presión parcial de oxígeno alveolar se va a ver afectada además por la presión barométrica, por el dióxido de carbono excretado e inspirado, también por el vapor de agua y por el resto de gases que van a conformar el aire atmosférico. Esto por lo generalmente sabe ser el nitrógeno. La presión del vapor de agua en el alveolo suele ser constante, de unos 47 milímetros de mercurio. Aquí no sabe cambiar, ya que solo está condicionada por la temperatura corporal. Y aquí supondremos que no varía.
aquí ya podemos especificar algunas cosas. Digamos, el dióxido de carbono y el vapor de agua van a reducir el oxígeno alveolar. Para entender esto, tenemos que tener en cuenta que el dióxido de carbono se va a excretar desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos de manera continua, a pesar de que estemos en alturas elevadas, ¿no? Y también vamos a tener en cuenta que el agua que se evapora en el aire inspirado, en este caso de las superficies respiratorias, en este caso van a ser las superficies respiratorias, ¿no? Entonces, estos dos gases, vapor de agua y dióxido de carbono, van a contribuir en la difusión de oxígeno en los alvéolos, reduciendo de esta manera la concentración de oxígeno. Bien, por otro lado, la presión de vapor de agua en los alvéolos permanecerá a, ya dije, 47 milímetros de mercurio, siendo directamente proporcional a la temperatura corporal del individuo o del paciente, sin tomar en cuenta la altura en la que estemos. En otras palabras, siempre que la temperatura corporal sea normal, siempre que la temperatura corporal sea normal, la presión de vapor de agua de los alvéolos permanecerá en 47 milímetros de mercurio, independientemente de la altura en la que nos encontremos, en la que se encuentre el paciente, ¿no? Cuando el dióxido de carbono se vaya a encontrar a una altura muy elevada, la presión parcial de oxígeno alveolar va a disminuir, como vemos en el cuadrito de la izquierda. Aquí nos ubicamos en el apartado, en la parte donde dice presión parcial de oxígeno alveolar, ¿no? Y vemos que desde el valor que hay al nivel del mar, que es de 40 milímetros de mercurio, a los valores menores. Sin embargo, mencioné se ha mencionado adaptaciones que tienden a tener las personas que viven que están acostumbradas, acopladas a este tipo de ambientes, o condiciones que pueden tener. Por ende, este tipo de personas tendrían una especie de aumento en su ventilación, aproximadamente está en un promedio de 5 veces por encima, ¿no? Teniendo como consecuencia una presión parcial del dióxido de carbono disminuida, hasta aproximadamente unos 7 milímetros de mercurio debido al aumento en su respiración. Hace un momento di el ejemplo del Everest, donde teníamos que la cima con una altitud de 8.848 metros va a tener su presión, en su presión barométrica, va a estar disminuida desde un valor normal a nivel del mar, que era de 760 milímetros de mercurio, hasta unos 253 milímetros de mercurio. Este valor de 47 milímetros de mercurio de 47 milímetros de mercurio se deben al vapor de agua, dejándonos así solo 206 milímetros de mercurio para el resto de gases. En una persona que está acondicionada, este tipo de alturas, 7 milímetros de mercurio de los 206 milímetros de mercurio deben corresponder al dióxido de carbono. Entonces solo nos va a quedar 199 milímetros de mercurio. Si el cuerpo no utilizara en este caso oxígeno, se describe que una quinta parte de estos 199 milímetros de mercurio van a corresponder al oxígeno. Y ya lo que sobra, las cuartos quintos van a corresponder al nitrógeno. En otras palabras, la presión parcial de oxígeno de los alvéolos sería de 40 milímetros de mercurio. Bien, pero parte de este oxígeno alveolar residual, lo que queda, se va a estar absorbiendo continuamente hacia la sangre, dejando una presión de oxígeno aproximadamente de unos 35 milímetros de mercurio en los alvéolos. Y en la cima del Everest, solamente las mejores personas aclimatadas pueden apenas sobrevivir cuando respiran aire. Es por eso que las personas que tratan de escalar montañas o que están en unas alturas muy por encima del nivel del mar suelen llevar tanques de oxígeno puro, pues los valores cambian drásticamente y se evita por lo general la hipoxia, que es lo que comúnmente se da. Bien. Por otro lado tenemos la presión parcial de oxígeno alveolar en diferentes alturas. Aquí la ventilación alveolar aumenta mucho más en personas aclimatadas que en personas no aclimatadas.
aquí nos reflejamos en la tabla, por lo que en la tabla tenemos por lo que en la tabla que tenemos en la pantalla podría variar dependiendo del paciente. Por ejemplo, a 6.100 metros de altura, a nivel por encima del nivel del mar, la presión parcial de oxígeno alveolar es de 40 milímetros de mercurio. Y en las personas no aclimatadas, a 6.100 metros de altura por encima del nivel del mar, la presión parcial de oxígeno alveolar es de 40 mililitros de mercurio en las personas no aclimatadas. Pero en las personas que sí están aclimatadas va a ser solamente de 53 milímetros de mercurio. También tenemos lo que respecta, retrocede un ratito la diapositiva para ver la gráfica anterior. También tenemos lo que sería la saturación de la hemoglobina con el oxígeno a diferentes alturas. Esto es bastante fácil de explicar, ya que si nos damos cuenta en la figura que tenemos ahí, nos muestra cómo la saturación de oxígeno, cómo la saturación que tenemos de oxígeno en sangre puede variar dependiendo de las alturas, ¿no? Ya tenemos en cuenta que a mayor altura va a haber una disminución en lo que sería en niveles generales, no solo en la presión, en la saturación de oxígeno, ¿no? Sino que varía los demás tipos de datos, ¿no? Siempre hay una merma, una disminución por este aumento en la altitud. Entonces, específicamente hablando de la saturación de oxígeno, vamos a ver que si un paciente le aplicamos, en este caso, dióxido de carbono, oxígeno puro, podríamos presentar un gran aumento en la saturación. Como vemos en la tablita, en la parte de la esquina, ¿no? Que está en la esquina derecha, que está descrita con respiración de oxígeno por respiración con oxígeno puro. La saturación arterial viene siendo de 100%. Mientras que bueno, en el caso de una altitud por encima de lo normal, que es de 6.000 metros, por encima de los 6.000 metros, ¿no? Pero en cambio, si es una persona que no está recibiendo este soporte artificial, va a presentar solo un 73% de esta saturación. Y lo mismo ocurre con los demás. Así también mencionaba Guyton en la presión parcial de oxígeno alveolar. Vemos así mismo, nos basamos en la tablita, que la presión alveolar en los alveolos es de 40 si estamos a nivel del mar. Pero si estamos por encima del nivel del mar, si estamos a unas alturas bastante elevadas como los 9.000 metros, aquí ya va a disminuir hartísimo. Ya tenemos una presión parcial de oxígeno de 18. Y una presión parcial de dióxido de carbono de 24. ¿A qué voy con esto? A que un soporte de oxígeno puede ayudarnos bastante en este tipo de situaciones. También tenemos, siguiente diapositiva, por favor, para ver qué más había. Ya. Aquí nos referíamos a... Ya, a ver, aquí esta gráfica quería explicar, digamos, cómo es que iba variando, cómo es que iba a variar los síntomas de una persona en este tipo de alturas, ya que por lo general se va a producir una hipoxia, sí o sí. Sin embargo, no nos tenemos que cerrar simplemente que va a tener una hipoxia, ya que por lo general la pérdida de oxígeno nos va a dejar varias secuelas. Partiendo desde lo más bajo, que serían 3.650 metros, como vemos en la diapositiva, aquí ya vamos a presentar varios tipos de síntomas, como lo describe Guyton, que era mareo, laxitud, fatiga mental, muscular, a veces dolores de cabeza y de manera ocasional náuseas y una especie de euforia que siente el paciente. Esto es por la reducción, que se va a presentar del oxígeno. La merma del oxígeno en los tejidos va a presentar todo este tipo de situaciones y esto
Esto se ve incluso en pacientes, no necesariamente en pacientes que estén a grandes alturas, sino en pacientes que tengan precisamente reducido la saturación de oxígeno, reducido el transporte de oxígeno, ¿no? Progresivamente estos síntomas van a agravarse si vamos subiendo. Y entonces, si vamos a estar a una altura, ya en este caso de 5.500 metros, esto ya se va a agravar muchísimo más y van a progresar incluso hasta una fase de calambres o de convulsiones. Y si vamos todavía más arriba, podría finalizar, digamos, Guyton lo describe en unos 7.000 metros ya. La persona no aclimatada podría caer incluso en coma y después de eso podría darse muerte celular, lesión celular y se podría morir el paciente. Ya, hasta ahí llega. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. También tenemos lo que sería ya la aclimatación, la aclimatación que presentan varios pacientes, las personas en general, ¿no? Que ya están acostumbradas a este tipo de altura. Aquí, por lo general, se producen algunos principios mecánicos, ¿no? O algunos mecanismos que se dan durante este tipo de aclimatación. Se describe un aumento en la ventilación pulmonar. ¿Por qué este aumento de la ventilación pulmonar? Este aumento provoca una mayor hematosis, esta adaptación va a provocar un mejor transporte de oxígeno. También se describe un aumento en el número de eritrocitos. Recordemos que los eritrocitos van a tener hemoglobina. La hemoglobina va a ayudar a facilitar el transporte de oxígeno. Entonces, si tenemos un mayor aumento en los eritrocitos, también vamos a tener un mayor aumento en la vascularización de los tejidos periféricos, aprovechando esta adaptación y adaptándose a su vez para poder utilizar precisamente el oxígeno extra que nuestro cuerpo está recogiendo. También nos describe que hay un aumento en la capacidad de difusión pulmonar. Recordemos que el intercambio de gases también juega un papel importante. Y ya por último tenemos el aumento en la capacidad de las células tisulares y de oxígeno a pesar de una presión baja. Ya es precisamente lo que le dije hace un momento. Ya tenemos las células se adaptan, las células tisulares se adaptan para utilizar el oxígeno de una mejor forma. Eso sería lo que respecta a mi aporte. Traté de hacerlo bastante resumido para no perder mucho tiempo. A continuación, mi compañero. Ok. Como mi compañero ya antes mencionó, entre los principales mecanismos mediante los cuales se produce la aclimatación, va a estar lo que sería el aumento. Lo siento, doctor. ¿Qué pasó? O sea, en la próxima, este grupo pone uno de los que tiene 5, pásalo acá, pues, para que le ayude a ellos. Es que ya nadie tiene 5. Habíamos repartido ya todos con 4. Sí, doctor. A ver, como mi compañero ya antes había mencionado, los principales mecanismos mediante los cuales se produce la aclimatación va a estar lo que sería el aumento de la ventilación pulmonar. La exposición rápida a una presión de oxígeno baja va a estimular lo que serían los quimiorreceptores arteriales y esta a su vez va a incrementar lo que sería la ventilación alveolar hasta alrededor del 1,65 veces con relación a lo que sería lo usual. Por consiguiente, a los pocos segundos se crea lo que sería la compensación de altura elevada, permitiendo así que el individuo asienta a cientos de metros, bastante más de lo cual puede ser viable sin el incremento de lo que sería la ventilación. El incremento inmediato de la ventilación pulmonar al subir hasta una altura elevada va a remover lo que sería grandes porciones de CO2 o dióxido de carbono, disminuyendo así la presión del dióxido de carbono e incrementando lo que sería el pH de los líquidos corporales. Esto lo que va a causar es que va a inhibir
de inhibir el centro respiratorio del tronco encefálico, y tal se oponen al impacto de la presión de oxígeno baja en lo que sería la estimulación de la respiración mediante los quimiorreceptores arteriales periféricos de los cuerpos carótidos y aórticos. No obstante, esto va a poder desaparecer en lo que sería a lo largo de 2 a 5 días siguientes. En cuanto al segundo mecanismo que se menciona para producir la aclimatación, va a ser el aumento de lo que serían los eritrocitos y de la concentración de hemoglobina. La hipoxia va a constituir lo que sería el principal estímulo para aumentar la producción de los eritrocitos. Y cuando la aclimatación a los bajos niveles de oxígeno es completa, el hematocrito se eleva desde un valor normal de 40 a 45 hasta una media cercana de lo que sería 60. Y la concentración de hemoglobina también va a experimentar un aumento proporcionado de 15 a 20 gramos de hemoglobina por decilitro. Además de esto, aumenta el volumen sanguíneo, que a menudo es de un 20 a un 30%, con lo que la hemoglobina circulante total va a aumentar a un 50% o más. Este aumento de concentración de hemoglobina y de volumen sanguíneo se va a iniciar a las 2 semanas y alcanza la mitad de su desarrollo al cabo de un mes y se completa después de lo que serían muchos meses. En cuanto al aumento de la capilaridad tisular, va a tener alteraciones en lo que sería el sistema circulatorio periférico durante lo que es la aclimatación. El gasto cardíaco a menudo se incrementa de hasta un 30% rápidamente luego de que una persona ascienda hasta una elevación alta. Sin embargo, se tiende a reducirse otra vez hasta los niveles normales después de un lapso de semanas, mientras se incrementa lo que sería el hematocrito sanguíneo. De manera que la cantidad de oxígeno que se traslada hacia los tejidos corporales periféricos todavía está cerca de lo normal. También se va a dar lo que es un incremento de capilares circulatorios sistemáticos en los tejidos no pulmonares, y esto se va a llamar como aumento de la capilaridad tisular. Bueno, en cuanto a mi tema, lo que me tocaba exponer a mí era sobre la aclimatación natural de los nativos que viven a grandes alturas. Se conoce que los nativos de los Andes y el Himalaya van a vivir a alturas superiores de 4.000 metros, e incluso en los Andes peruanos un grupo va a vivir a una altura de más de 5.300 metros y trabajan en una mina de 5.800 metros. Y los nativos van a superar en todos los aspectos de la aclimatación a las personas de tierras bajas mejor aclimatizadas, incluso si han vivido a unas alturas elevadas durante 10 o más años. Esta aclimatación de los nativos va a comenzar desde lo que sería la lactancia, y estos van a tener un elevado consciente de la capacidad ventilatoria con respecto a lo que sería la masa corporal, porque en primera van a tener un aumento del tamaño del tórax, pero el tamaño corporal va a estar disminuido. En cuanto a los corazones de los nativos, estos van a bombear cantidades adicionales de gasto cardíaco superior que a lo de las personas de tierras bajas desde lo que sería su nacimiento. Otro aspecto que se tendrá muy facilitada de los nativos será lo que sería la liberación de oxígeno desde la sangre a los tejidos. Y en la imagen vamos a ver cómo se muestran curvas de disociación de oxígeno de hemoglobina para la sangre de residentes de alturas elevadas, que sería lo que es la curva roja, y de residentes en niveles del mar, que sería lo que es la curva azul. Y estos van a mostrar las concentraciones arteriales y venosas de
de presión de oxígeno y el contenido de oxígeno cuando se van a registrar en lo que sería su propio medio o su entorno nativo. Podemos ver que la presión de oxígeno arterial en los residentes de alturas elevadas es solo de 40 mililitros de mercurio, pero debido a que hay mayor cantidad de hemoglobina, la cantidad de oxígeno en sangre arterial es mayor que la de la sangre de los residentes que viven a nivel del mar. Y en cuanto a la presión de oxígeno venosa de los residentes de alturas elevadas, es solo de 15 mililitros de mercurio, menor que la presión de oxígeno venosa de los residentes del mar, a pesar de que tienen una presión de oxígeno arterial muy baja. Esto nos señala que el transporte de oxígeno a los tejidos es mucho más eficaz en lo que serían los residentes de alturas elevadas aclimatados de manera natural. Con respecto al mal de altura, al mal de las alturas agudas y edema pulmonar de las grandes alturas, cuando una persona asciende rápidamente a alturas elevadas puede presentar una enfermedad aguda, y si no se le suministra oxígeno o se lo lleva rápidamente a una altura baja, puede morir. Esta enfermedad va a comenzar desde algunas horas hasta aproximadamente dos días después del ascenso. Y se van a producir con frecuencia dos acontecimientos. Vamos a tener lo que sería el edema cerebral agudo y el edema pulmonar agudo. El edema cerebral se lo va a definir como lo que sería la acumulación anormal de agua y solutos en lo que sería el parénquima encefálico. Se piensa que este edema se debe a la vasodilatación local de los vasos sanguíneos cerebrales producido por la hipoxia, que va a ser la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales. También la dilatación de las arteriolas aumenta el flujo sanguíneo hacia los capilares, aumentando de esta manera la presión capilar, que a su vez hace que se produzca fuga de líquido hacia los tejidos cerebrales. Y lo que va a ocasionar el edema cerebral es que va a dar una desorientación grave y otros efectos que también se relacionan con lo que sería la disfunción cerebral. En cuanto al edema pulmonar agudo, esta va a ser una afección ocasionada por el exceso de líquido en los pulmones, y el edema pulmonar agudo a causa de las alturas, se especula que la hipoxia grave hace que las arteriolas pulmonares se contraigan, lo cual provoca lo que sería un aumento de presión, y esto ocasiona que el líquido se derrame en los vasos sanguíneos hacia los tejidos del pulmón y eventualmente hacia otros órganos, y eventualmente hacia el interior de los sacos de aires o alvéolos. La extensión del proceso a zonas progresivamente mayores de los pulmones da lugar a la propagación de este edema pulmonar y a lo que sería una disfunción grave que puede ser muy mortal si no se revierte en un plazo de horas. En cuanto al mal de alturas crónica, este va a afectar a todas las personas que ascienden con rapidez a gran altitud. Sin embargo, en algunos casos se desarrollan enfermedades relacionadas con la altitud únicamente después de vivir mucho tiempo a una gran altura. Tenemos seis sucesos, que es el incremento extraordinario en la masa eritrocítica y el hematocrito, el incremento por encima del valor normal de la presión arterial pulmonar durante lo que sería la aclimatación. También se va a producir una gran dilatación al lado derecho del corazón y la caída incipiente también de la presión arterial periférica
y la consiguiente insuficiencia cardíaca congestiva, que es una afección crónica que provoca que el corazón no bombee sangre con la eficacia necesaria que es, y lo que va a producir es que esta sangre y los líquidos se van a acumular en los pulmones y en otros órganos, de modo que tiende a esforzarse más para bombear lo que sería el resto del cuerpo. Y lo último que se suele producir es la muerte, es algo que sea trasladada rápidamente a esta persona a menor altura. En cuanto a las causas de esta secuencia de acontecimientos probables, se dice, o sea, acá estos nos describen como que son triples. La primera es que la masa de eritrocitos va a aumentar, al igual que la viscosidad sanguínea, que se va a incrementar varias veces con esta. Este aumento tiende a reducir lo que sería el flujo sanguíneo tisular y va a comenzar a disminuir lo que sería la liberación de oxígeno. La segunda causa es que se produce una vasoconstricción de las arteriolas pulmonares debido a lo que sería la hipoxia pulmonar, lo cual se debe al efecto constrictor vascular hipóxico, que este debería estar actuando normalmente para derivar el flujo sanguíneo desde los alvéolos que tienen un oxígeno bajo hacia los que tienen un oxígeno alto. Pero como ahora todos los alvéolos van a tener lo que sería el oxígeno bajo, se va a producir lo que sería la constricción de las arteriolas, y esto va a causar que aumente la presión arterial pulmonar, lo cual va a producir la insuficiencia del lado derecho del corazón. Como tercera causa se menciona que el espasmo alveolar alveolar va a derivar la mayor parte del flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares no alveolares, produciendo así el flujo sanguíneo de cortocircuito pulmonar excesivo, en que la sangre se oxigena poco, y esto va a agravar el problema. Hasta ahí nomás, Daisy. Vamos a hacer una retroalimentación. A ver. Comentarios, preguntas. Tengo preguntas, muchas. Vamos. En cuanto a la aclimatación a una PO2 baja, nos habla que hay varios mecanismos, ¿no?, por los cuales se produce la aclimatación. Y uno de ellos es el aumento de la ventilación pulmonar, que es la principal. Pero dice que esta ventilación pulmonar está dada por los receptores. Está dado por los receptores, los periféricos. O sea que situados a nivel de la aorta, si mal no estoy. ¿Y eso con quién tiene que ver? ¿Con el oxígeno o con el CO2? Eso tiene que ver con el oxígeno. Todos los periféricos con el oxígeno y todos los centrales con el dióxido de carbono. Acuérdense que están las células clómicas, que son específicas para... Pero es como que al principio, o sea, como que al principio se detectan las bajas concentraciones de oxígeno, y luego ese baja por el aumento de la respiración es como que también disminuye el dióxido de carbono. Lo que pasa es que ahí comienza a acumularse bicarbonato, se hace alcalino. Entonces ya ahí tú comienzas a eliminar después el bicarbonato para que compense, porque teóricamente la PCO2 baja, porque estás hiperventilando. Al estar hiperventilando, la PCO2 baja y comienza a subir el bicarbonato. Entonces viene el riñón y comienza, el resto está mal, comienza a eliminar bicarbonato, pero comienza otra a vez retener hidrogenión. Otra vez estabilice. Bueno, mire, en lo que se refiere a los efectos de la presión de oxígeno bajo, ¿no?, generalmente a las grandes alturas, Brian nos ha hablado muy bien de cómo a medida que usted va subiendo, incluso nos dio una tabla, que a medida que usted va subiendo, cómo la P oxígeno va a ir bajando. Y le ponen los parámetros a los diferentes niveles. Por ejemplo, yo que estoy a 4200, imagínense, la PCO2 está por 60. Y a eso tiene que sumarle la presión que tiene el vapor de agua.
y la fracción que estoy de tal manera que la verdadera PO2 era bien baja, era bien baja. Ahora mira que aquí a uno chuta, y yo en ese momento no me acordé de eso, pero parece que mi hijo se dio cuenta y me bajaron enseguida, porque ese es el tratamiento, bajarlo. Porque parece que llegué más o menos, me les quedé dormido, no sé qué, movilado lo que, pero me les quedé dormido. Y entonces mi hijo, como es médico, me bajó. Ya me desperté yo en baño, que estaba ya con 92 de saturación, pues allá arriba estaba con 63. Entonces yo le digo que todo lo he vivido yo en mi experiencia propia, ¿no? Porque, y a mí sí me preocupaba cuando yo me voy con los estudiantes, porque yo soy el responsable de ustedes, pues, ¿no? Y ustedes son locos, se meten a hacer cosas que chúpate y uno no los puede controlar a veces. Y a mí me pasó esto una vez en el Chimborazo. Muchachos locos me convencieron para irnos a los refugios. Y allá yo le dio la muerte blanca a un estudiante, chúpate, yo estaba asustado. Entonces, miren cómo aquí fluye bastante. El dióxido de carbono no se altera mucho porque el dióxido de carbono lo produce usted. No lo encuentra en el medio ambiente, usted lo produce. Y esa fracción, creo que baja hasta 7 milímetros de mercurio, se disuelve en el oxígeno y baja más los niveles de oxígeno. Por eso que digo que a nivel de altura, en vez de tener 104 de PO2, tiene 35, digo el compañero, ¿no? Porque dice la resta y suma de la presión del CO2 y del vapor de agua. Entonces, todos esos elementos ustedes tienen que tenerlo en cuenta, porque a veces se van a lavar o no a la sierra contentísimo, pero normalmente aquí en la costa nosotros tenemos una hemoglobina de 11, 12, 10. A lo menos las mujeres siempre andan con 10 de hemoglobina, porque quieren estar papelito, bien bonita, y a veces ni comen bien por no estar gordas. No quieren engordar y no se alimentan bien, están delgaditas. Y toman el examen de sangre y tiene 10 de hemoglobina. Entonces, por eso que en la costa, para que subiese el hematócrito, se ponen lápiz de labio. Se pone el lápiz de labio y tiene como 40 hematócritos. Y los glóbulos rojos en la mejilla, esas colitas, ya están coloraditas y están las bien bonitas. Pero es cuente nomás porque es puro glóbulo, puro... En cambio, en la sierra, si usted las encuentra coloraditas sin nada de esas cosas, porque ellas tienen más hemoglobina que nosotros, tienen más sangre que la costa. Esto usted tiene que tenerlo muy presente. Pongamos que ustedes se graduaron de médico y llegaron a trabajar en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas usted tiene que a veces hacer fichas médicas. Le llega un pacientito que viene, él vive en, vámonos que vive en, ¿dónde? En Tulcán. Él vive por allá. Y viene con el examen de la sangre, encuentra que tiene una hemoglobina como de 18, 19. Erika, Borja. Dígame, doctor. Erika. Ese paciente, ella es la doctora de la está haciendo una ficha médica. Ese paciente tiene 18 hemoglobina. ¿Te hará con poliglobulia o será? ¿Qué será? Viene el paciente. No, pues es que hay que preguntarle de dónde viene para poder saber, porque lo normal sería 15. Yo creo que ahí estaría normal, porque incluso allá creo que es un poquito más que Quito. Sí, allá está por 3000. Ajá, entonces creo que ahí estaría normal, porque en Quito igual los valores son más elevados. ¿Usted cuánto tiene? ¿Se ha hecho examen, Erika? ¿Cuánto tiene usted de hemoglobina? No me he hecho últimamente, pero creo que últimamente, o sea, la última vez que me hice creo que tenía 16 por ahí. Yo soy de Quito. Nos gana con nosotros, esta es la falla. ¿Perdón? Que nos gana a nosotros para acá la cosa. Ah, sí. Sí, yo soy de Quito. Entonces, miren, todas estas cosas ustedes lo tienen que, porque pasa a diario. La gente se van a conocer Quito y andan que suben y van y después están que se ahogan, porque no conocen esta causa. Ahora, si van a usted, familia va con usted, ay, vi que este doctor va a estar en medicina, y plum, lo agarran a usted para que usted haga qué tiene que hacer. Para no quedar mal, ya sabe lo que está pasando, ¿no? Acuérdense que también esto tiene un techo. Por eso que los aviones están presurizados, porque los aviones van a 10.000 metros, 20.000 metros,
kilómetros van arriba, Doc, ¿no? una pregunta. Ah, Menciona que la presión del vapor de agua se mantiene constante independientemente de la altura, o sea que siempre va a ser de 47 milímetros de mercurio a una temperatura constante. Pero si, por ejemplo, digamos que usted nos lleva al Chimborazo, pero nos lleva con fiebre, y no se supone que tal vez en la fiebre, por la calentura, puede aumentar la evaporación del agua y puede aumentar el vapor de agua a nivel alveolar, y nos podríamos, o sea, me puedo morir. ¿Puede ser? ¿O no tiene nada que ver, alguna relación? no llegas allá porque comienzas con el fiebre, te da escalofrío con la fiebre. Y ahí yo me doy cuenta enseguidita. Porque, te está como perro envenenado, dejémoslo nomás porque está mal, está mal. Lo dejamos. No, generalmente, bueno, es que lo que pasa es que eso lo pusimos nosotros. Por eso es que los cambios del CO2 y del vapor de agua casi no ocurren. Porque nosotros producimos el CO2, nosotros producimos el vapor de agua. Entonces, eso es independiente. En cambio, el oxígeno tú lo encuentras en la atmósfera. Y eso sí, ahí sí es más complicado. Entonces, mire, ahí el compañero les habló que cuando a un paciente, a una persona le ponen los aviadores, le ponen oxígeno puro, ellos pueden subir presiones bien altas, o sea, alturas bien altas con sus aviones y no sienten nada porque están con su mascarilla de oxígeno. Pero nosotros no. Por eso es que los aviones tienen que ser presurizados. Una persona que no es aclimatizada, no sea, que va a tener problemas. Es diferente, incluso pero Erika es de Quito. Pero si a Erika le llevamos más arriba, 4.000 metros, también va a sentir síntomas. Claro que va a ser menos que nosotros, ¿no? Pero también lo va a sentir. Porque ella está acostumbrada, su cuerpo está acostumbrada a esa. Si ella nació ahí, ya hasta sus enzimas, a sus mitocondrias están diseñadas para eso. Por eso es que usted verá, ha visto alguna vez un costeño que haya sido campeón como el Rolando Vera, el Jefferson Pérez. Eso no, porque eso le corren 40, 50 kilómetros sin parar. Y nosotros no lo avanzamos. A menos que hagamos doping. De aquí creo que a playa hay como 80 kilómetros. El Jefferson tiraba 50 kilómetros caminando una sola. Imagínense. Él ya está diseñado, sus músculos son músculos rojos. Sus mitocondrias son diferentes a las nuestras, porque él nació, su cuerpo está así adaptado al sistema. Pero en cambio nosotros somos veloces. Somos anaeróbicos. Fuerte enseguida. Por eso que los escoteños son velocistas. Fuerte. Pero en cambio el de la sierra es de marcha. Esos son. Si usted alguna vez encuentra un costeño que gana una marcha, yo te le doy un premio. Toditos son de la sierra. Por eso que ¿cómo se llama el que está el ciclista que andaba por la montaña de allá de Tulcán? Se los pasea allá, pues. Imagínense. Es que está acostumbrado ya a su cuerpo, dése cuenta que hasta el toro es diferente, como que un cuerapachito, y ya está diseñado para eso. En cambio nosotros no. A ver, Alambrito. Dígame, doctor. Tú eres de Ambato, tú sí sabes, pechupa, tengo un costeño, hay que buscarlo. Valverde, ¿de dónde eres, Marlon? Yo soy de Quito, doctor, pero tengo familia en... Buscar un costeño. Yo soy de Quito, pero tengo familia también allá en el Carchi. Entonces, a ver, alguien cualquiera, a ver, Anaí García. Una preguntita antesito de esto. Nosotros podemos aclimatizar a una persona. Se le escuchó entrecortado. Sanguíneas. ¿Me escucha? Ya me acerco Entrecortado se escuchó. ¿Me escucha? A ver. Sí, se me escucha. Sí, un poquito bajo le escucho. Ahí se me escucha. Ahí sí. Listo, doctor. Mi pregunta era si nosotros podemos aclimatizar a una persona haciéndole transfusiones sanguíneas. No, pues una cosa, eso es trampa. Eso es lo que hicieron los brasileños y le ganaron el Caora cuando jugó en Quito. Antes de venir se sacaron sangre y llegando a Quito se pusieron otra vez la sangre. Es Entonces usted aumentó la hemoglobina, aumentó el transporte.
Entonces ya el efecto se ve menos. Por eso que llega el mismo día llegaron por la misma segunda amiguita y el mismo día jugaron y se regresaron. Porque la aclimatación dura, pues no si acaso es de un día para otro. La aclimatación mínimo son 2, 3 meses. Porque usted en los primeros días supuestamente se va a aclimatar, pero vienen todos estos mecanismos que ya hemos visto, los quimioreceptores periféricos, comienza a adaptarse todo, ¿no? Pero después que el organismo lo comienza a reorganizar y comienza usted, y después va poco a poco va. Eso de producirse así no es aclimatación, simplemente se aumentó el hematócrito para que vaya más transporte de oxígeno, nada más. Es más o menos lo que hace el equipo que lleva Michael Phelps. Ustedes sí saben quién es Michael Phelps. Michael Phelps es un gringo que ha ganado 28 medallas de oro olímpica. Ese cuento. Nosotros en 100 años llevamos creo 3 de cierta vida con las que ganamos ahora. Él solito se ha ganado 28 medallas. Pero él tiene un equipo, es una empresa prácticamente. Tiene un equipo, tiene un médico que es médico deportólogo, tiene su kinesiólogo, tiene su psiquiatra, tiene su psicólogo, tiene su nutricionista. Es una empresa él. Entonces les va a estar viendo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Hicieron una tienda de tal manera que esa tienda tenía una presión como que estaba a 3.000 metros. Entonces, él normalmente produjo sus glóbulos rojos. Entonces, cuando él compite, necesita bastante oxígeno, tiene muchos glóbulos rojos para transportarlo. Y eso te dicen, ¿es doping o no es doping? ¿Qué dice Laine? ¿Eso es doping o no es doping? Dice que no. Es subjetivo. ¿Cómo? Ya dependería de las reglas de la federación. Porque, por ejemplo, creo que en el fútbol sí es contado como doping. A ver, remache. Ismael. Bueno, como ya mencionaban los compañeros, yo creo que dependería todo de las reglas, ¿no? Porque en cierta parte sí se La considera como regla una... dice que cualquier sustancia extraña a su cuerpo es doping. ¿Y ahí será o no será doping? Pero viene de mi cuerpo, esa, no. Por eso le pregunto, pues, ¿es o no es doping? No. ¿Y en qué hizo lo que hicieron los brasileños que se sacaron sangre acá y se la volvieron a poner? Pero es su sangre. Por eso que no se puede hacer nada ahí porque eso no es doping. Estrategia. Es estrategia, tiene su cuerpo médico, tiene su equipo que están estudiando, la biometría de cada jugador. Aquí le falta grasa, acá le falta, comienzan a buscar músculo, más ya es un equipo, ya. Salado nosotros que no estamos organizados de esa manera, pero así es. Por eso que ese se ganó 28 medallas de oro. Pasarán años y años que le puede hacer esa gracia, porque era un equipo que estaba muy preparado. A ver, Ismael, ¿tú de dónde eres? Yo vivo en Cañar, doctor. Chúpate, ninguno de la costa. A ver, Carolina. Guasapú también de la sierra, por lo que veo. Sí, también de la sierra, doctor. Alón. Yo sí soy de la costa. Vamos. A ver, señorita. Se va a la sierra usted. Y la invitan a pegarse una carrerita. Usted dice, no, yo soy de la costa, así que yo no lo voy a hacer. Bueno, pero se van caminando, vamos rapidito arriba. Se van a ver panecillos por allá, se van. Si usted comienza a sentir efectos de una hipoxia aguda, ¿cuáles serían los síntomas que va a tener? Que me falta el aire. O sea, como que desesperación por respirar. No. Usted, doctora, síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Ah, disnea. Eso. Y ahí más o menos cuando se estimulan los receptores J, pero aquí como que no están los receptores J estimulados. Allá en la sierra le llaman el soroche. Cuando le da el soroche, ¿qué le pasa? ¿Qué siente? Disculpe, ¿qué? Soroche. Soroche, ¿no sabía lo que es el soroche? No. A ver, explíquele qué es el soroche, chicos, lo que es la sierra. Alta altura.
Comienza que un náusea, dolor de cabeza, que se marea, que se desmaya, que eso es el soroche. Uy, este le dio el soroche. Acuéstala ahí, dale un canelazo para que la ponga pila. Eso son lo que le va a pasar. Va a sentir mareo, laxitud, cefalea, náusea. Le explico una vez, a mí como ya le digo, como yo soy el rey de los salados, me tocó a mí estar de itinerante, me mandaron a la jefatura provincial del Tungurahua, ahí me cogí, me mandaban con un visitador médico, me mandaban con un inspector sanitario, con odontólogo, bueno. Pero los fines de semana nos encontramos toditos los rurales ahí de la costa, en el hospital de Ambato, a jugar fútbol, índolo, fútbol ya, con los del equipo de Ambato, pues todos los médicos de Ambato. Y uno que es puntero mentiroso, no, chuta, adelante, me pego una corrida. Llegué, pues no regresé porque me ahogaba. Ahí me acostaron con los pies para arriba para que comience a respirar. Eso ocurre cuando uno va como bueno allá. Uno no está acostumbrado. Chuta, uno se ahoga. Chúpate, yo me ahogaba. Es como bueno, pego la correa, correa con esa pelota. Y me cansé. Entonces, todo eso, esas cosas ocurren, eso es lo que llaman los famosos mal de las alturas. O sea, hay efectos agudos y esto es lo que le dijo la compañera, que si usted no lo maneja bien, lo puede llevar al otro lado, porque puede llegar ya cuando la cosa aumenta, ya tienen calambres, convulsiones. Claro que eso ocurre ya más pongamos ya arriba de 4.000 metros, ¿no? Y si usted se da cuenta que el paciente sigue, ese paciente le puede llegar al coma y se le puede morir. O sea, usted tiene que darse cuenta que cuando comienza ya medio como anda disvariando, significa que hay una disminución del rendimiento mental. Como que no está juicioso. Entonces, chúpate, esto le pasa algo. Usted ya es doctora o doctor. Usted sabe que algo está pasando. Si están arriba, bájelo. Porque, a ver, ¿cuáles son los mecanismos con la persona se aclimata? Normalmente. ¿Quién me la dice? Un ratito que este chapita que molesta. Te fuiste. Pobrecito. ¿Qué? ¿El aumento de la ventilación? Ya, ¿qué más? El aumento de los glóbulos rojos. Ya, ¿qué más? Uy, se me Aumento fue. de la vascularización. Sí. Ya, ¿qué más? Aumento de la capacidad de difusión. Pero mire, todo esto tiene su mecanismo, ¿no? Si la altitud está elevada, la presión atmosférica estará aumentada o disminuida. ¿Puedes repetir? Si usted está a una altitud elevada, ¿la presión atmosférica está aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida. ¿Y la presión del CO2 en el alveolo aumentado o disminuido? Aumentada. Aumentada. CO2 en el alveolo. ¿Del alveolo? Ah, disminuida. Oye, ¿cómo está aumentada? Disculpe. Ya, entonces, ¿qué lo hace con la ventilación? ¿Cómo está la ventilación? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Aumentada. En la sangre arterial, ¿cómo estará la PO2? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. ¿Y el pH? Aumentado. Aumentado. Acuérdense que se hace alcalosis. Le estamos diciendo que comienza a retener bicarbonato. Ahora, el flujo sanguíneo en el pulmón, ¿cómo está? ¿Aumentado o disminuido? Aumentada. La presión, Aumentada. aumentada. Pero se cuenta que yo creo que Daisy nos habló cuando ya en el mal crónico, como la presión está aumentada, hay una hipertensión pulmonar, entonces el aurículo, el ventículo hecho que tienen que trabajar más para mandar sangre al pulmón. Y se comienzan a hipertrofiar, por eso que hay una hipertrofia del aurículo, el ventículo derecho. Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina, ¿cómo estará? ¿Cómo estará el de difosfoglicerato? El 2-fosfodiclicerato. ¿Aumentado o disminuido? Ajá. ¿Cómo está la afinidad con el oxígeno? ¿Aumentada o disminuida?
Ahí están las preguntas del examen. Están las preguntas, le pongo 4 alternativas, a ver, ahí para que empiecen a pensar, analizarlo bien detenido. No ponga eso, por favor. ¿Cómo? Que no ponga eso, por favor. Ya, pues ya eso más le voy a poner para que estudien, pues si no, no estudian. Entonces, ya hemos dicho que la ventilación aumenta hasta 1.65 veces, que hasta con centímetros le dicen ellos, ¿no? Entonces, aumenta. Este chat dice que se me carga. Un ratito. A ver, entro pues. Entra. Ya no sale. Cárguelo en brazos, Doc. Aquí se me encargó. A ver, ya. El aumento de la ventilación pulmonar, ¿cómo está el CO2? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Aumenta, si disminuye CO2, ¿cómo está el pH? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Ahí está yo que sí sabe. Entonces, mire, esos son los mecanismos, pero ahí viene el riñón. ¿Qué hace el riñón? ¿Qué hace con la secreción de hidrógeno? ¿Lo aumenta o lo disminuye? Aumenta la absorción y de hidrógeno disminuye, ¿Y la excreción de bicarbonato? le aumenta. Aumenta. Así, mira, así son como funciona nuestro cuerpo. Y yo no me la estoy cargando, sino que tienen que saber pues eso. Pónganse que ustedes se hagan neumólogo. Y ese abrupto no me enseñó nada. Sí, son así, en el momento que uno A veces hermano. nos trabamos, Doc. Entonces, ahora dicen que otro mecanismo como el cuerpo se comienza a acomodar, a aclimatarse, aumentando el eritrocito, aumentando la concentración de hemoglobina durante la aclimatación. O sea que dicen que, entonces lo que dijo ¿cómo se llama la compañera que vive en Quito? ¿Cómo se llama? Bueno, ella me dice que tiene 16 de hemoglobina, normalmente, incluso ella está un poquito anémica para su entorno, pues, ¿no? Generalmente llegan hasta 18 y hasta 20 de hemoglobina ya. Entonces uno que está en la costa y está acostumbrado a ver a los pacientes con 10, 11, 18, chuta, está mal. Usted capaz que le investiga si no tiene una eritroblastos, una policitemia vera. No, eso es normal en la sierra, así que no se preocupen. Cuando van a la ficha médica, lo menos en la Armada, que toditos son casi la mayoría son de la sierra, encuentra esos hematocritos de 16, 18, esa hemoglobina. Esto trae como consecuencia que el volumen sanguíneo de ellos también va a aumentar. Y tanto el volumen sanguíneo como la hemoglobina, ¿no? Todo aumenta. Si aumenta eso, el gasto cardíaco también va a aumentar. Ahora sí, ¿cómo está la capilaridad? ¿Aumentada o disminuida? Noelia, usted de la costa, la ciela, Noelia Rodríguez. Soy de Santo Domingo, doctor. Entre la costa y la sierra. Cerca, por ahí también. Toditos son vecinas de Guaya. Aumentada, doctor. Claro, porque tiene que ser. Ahora, ¿por qué? Pongamos ya. Noelia es de Santo Domingo, también tiene una aclimatación ya más o menos. Pero si a Noelia la mandamos a 4.000 metros, 4.200 metros, la mandamos a vivir allá al Quilotoa. Ella se va a comportar igual que los que nacieron en el Quilotoa o va a tener problemas en la aclimatación. A ver, Alison Sangurima. Alison. Dígame, doctor. Noelia se casó y se fue a vivir al Quilotoa. Está a 4.200 metros y ella está por acá por 2.000. ¿Será igual su aclimatación que los que nacieron en Quilotoa o los que o ella? ¿Serán los mismos? No, ¿Por qué? porque ya subió de altura. Porque los nativos comienzan su aclimatación desde la lactancia.
Incluso ellos verán que tienen un tórax un poquito más grande, más amplio que el de nosotros. Eso son quizás un poquito más bajos, pero tienen un tórax más amplio, ¿no? Para que su capacidad respiratoria con respecto a la masa corporal esté un poquito aumentada. Incluso hay un corazón un poquito más grande. La liberación de oxígeno ahí está muy facilitada porque está usted viendo todo lo que mecanismo de aclimatación que hay, ellos lo tienen ya, como dice, desde que nació. Ahí a nivel de la citocromo oxidasa, ya todo eso está acelerado. Pues resulta que nos fuimos a la sierra a hacer una vinculación. Al regreso, esos muchachos locos me llevaron doctor, al refugio del Chimborazo. Chuta, bueno, ya vamos, digo yo. Pero como siempre, hay un grupo que ya va preparado, que son los que manipulan todo esto. Resulta que José con Carlos, yo, vamos al doctor para que nos lleve. Pero ellos ya llevaban sus botas, su chompa, todo ya han preparado. Pero no le dijeron para Ismael Remache que iban a ir para allá. Ismael no lleva nada, no va preparado. Y así pasaron con algunas chicas. No, que mi hermano dice, yo quiero irme también para tomarme una foto y para enseñarle a mi hermano que yo también estuve. Pero yo le había que dar con un abriguito nomás, pues, allá yo andaba con frío, ¿qué hacía aquí? Yo ni caminando me ahogaba yo arriba. Bueno, ustedes son jóvenes, pero no, le digo, no se vaya, que ya vaya, se fue. No me la regresaron ni a los 10 minutos, ya estaba otra vez toda pálida y amarilla y estaba casi ahogada la chica. Así que se la tuvieron que llevar. Por suerte había habido un Carlos Brito por ahí, uno que había vivido en Ambato, y el chico ya acostumbrado la alzó en peso y se la llevó al carro. Porque yo ni con mi propio cuerpo podía actualmente cargar a una chica. Imagínense, una chica más o menos tuqueadita, la cargó en peso y se la llevó. Chuta, digo, ¿y este chico qué tiene ñeque? Y la chica comenzó a vomitar. Chuta, y esta chica me va a hacer un edema cerebral, un pulmón agudo. Chuta, yo me comencé a preocupar. A ver, Jessica, ¿cuál sería el tratamiento ahí para esa pacientita? En ese momento. Jessica Callambe. Sí, doctor, disculpe, es que no puedo encender el micrófono. ¿En qué situación dijo, doctor? No le escuché. Le explicaba que nos fuimos a hacer una vinculación. Esos muchachos locos al regreso me convencieron para irnos al refugio del Chimborazo. Pero había un grupo que ya lo había tenido preparado, ya lo tenía maquinado. Ejemplo, José Aranda y Carlos Brito con su grupito. Ya tenían manipulado, ya tenían entre sus planes hacer eso. Y ellos llevaban botas, chompa, todo para subir. El resto no, pues. Entonces una de esas chicas que quería ir también al segundo, creo, al tercer refugio, yo dije, no, de aquí acá, no, está muy, uno se siente cuando camina, chuta, uno siente que se ahoga. Y la chica sí era tuqueadita, pero se la veía que no tenía muchos glóbulos rojos porque era costeña. La chica. Y le hablaba, le decía, porque andaba con un abriguito, nomás, o sea, si mi esposa le prestó un abrigo. Y que no, que se va, que el hermano se ha ido y que él quiere tomarse una foto allá para sacarle pica al hermano. Y casi no me quiso caso y se fue. Regresaron a los 5 minutos, me la regresaron toda pálida, que se ahogaba, que vomitaba. Entonces había un compañero, digo, así como el Carlos Brito, que era de la sierra, que había sido de Picón, no sé qué parte quiere ser el chico, pero era de Ambato. La coge en peso y se la lleva al carro, estaba a unos 100 metros ese carro. Yo decía, yo no iba a poder cargar a la una que más o menos tuqueadita, y yo sí solito caminando me cansaba actualmente con ese peso. Pero ese chico se la llevó al carro, comenzó a vomitar mal. Yo le digo a mi esposa, la chica se nos va a complicar. Entonces mi pregunta es, ¿cuál era el tratamiento más efectivo ahí? Abajo. Bajarla. Y ese farsante, ese muchacho loco de Carlos y de José Caso bajaban. Pues dile que si no baja, porque yo estaba asustado para bajarla. Tienen media hora, si no llegan, yo me la llevo y lo dejo botado. Ya fui a averiguar en ese refugio cuánto costaba alojamiento un día.
estaba 40 horas al lado. Le digo, si no va, yo me la bajo. Porque era lo que tenía que hacer. Porque había el riesgo, si la chica estaba mal preparada, que va un edema cerebral o un edema pulmonar. Entonces eso es lo que a mí me preocupaba. Yo estaba pendiente de todo eso. A ver, Anoceto, ¿por qué yo estaba preocupado por un edema cerebral? ¿Qué podía pasar? ¿Por qué se produce el edema cerebral? El cerebral. Sí. A que hay una vasodilatación local de los vasos sanguíneos, que esto es producido por lo que es la Me hipoxia. leíste igualito en el libro, ¿sí sabes? ¿Cómo? Me leíste igualito como está en el libro. Porque así lo dijeron ellos. Seguro. A ver, Narcisa. Doctor, ¿un edema cerebral se hace cuando se acumula agua normal o también solutos en la parte encefálica, en la parenquima, me parecía? ¿Y por qué? No, la respuesta de Anoceto está bien, está bien. Lo que pasa es que me lo dijo igualito como está en el libro. Le digo, pero me hubiese gustado que me lo razone. Por ejemplo, hay una vasodilatación, la vasodilatación significa que hay trasudado, va a salir líquido y va a producir un edema. Pero me lo dio, dice, A ver, Nicole García. Presente, doctor. ¿Y el edema pulmonar por qué se produce? Hasta que lee. ¿Puedo responder, doctor? Ya, pues te hablas mucho, José. A ver, Micaela. Sí, doctor. La misma pregunta. Puede ser causada por una hipoxia grave, que, o sea, lo que provocaría sería que las arteriolas pulmonares como que se contraigan, se cierren, no sé. A ver, Micaela, si usted está a nivel periférico, ¿hay vasodilatación o vasoconstricción en la hipoxia? Vasoconstricción. A nivel periférico, seguro. Vasodilatación, perdón. Hay vasodilatación. Y si es a nivel cerebral, a nivel pulmonar. Ahí sería lo contrario, habría una vasoconstricción. ¿Por qué? Es la única manera que no me estén leyendo. A ver, Ranelo. Porque los vasos tienden a llevar la sangre al alveolo que está mejor ventilado. Entonces, por eso la hipoxia hace que si hay una vasoconstricción y el vaso que está bien ventilado, se hace una vasodilatación. Esa vasoconstricción, Micaela, ¿ya se fue o te está? Aquí estoy. Esa vasoconstricción, ¿qué va a producir? ¿Hipertensión pulmonar o hipotensión pulmonar? Hipertensión pulmonar. Si hace hipertensión pulmonar, la presión hidrostática del capilar está aumentada o disminuida. Aumentada. Y si está aumentada la presión hidrostática del capilar, ¿se produce salida de líquido o entrada de líquido? Se produce salida de líquido. Entonces ahí está la causa. Sale líquido, se va al alveolo y es un edema pulmonar. Así es como se produce. Miren que ya le estoy diciendo porque en el examen le va a poner un caso clínico que tienen que razonarlo así. Y ahora sí les va a valer. Entonces les pongo el dato, ya de una vez. Para que lo comiencen a razonar. Y ya cuando pasen a fisiopato, está en papelito. ¿Qué más hemos visto? Bueno, ahí habló, creo que se habló del mal de las alturas crónico, ¿no? El problema del mal de las alturas crónico es sobre todo porque como usted hace una producción exagerada de eritrocitos, su sangre va a estar más espesa, más viscosa, por lo tanto, el flujo va a estar disminuido. Si el flujo va lento, el tejido no va a oxigenarse bien y va a tener, a pesar de que tiene gran cantidad, va a tener una hipoxia. La presión arterial pulmonar se eleva
lo que estaba explicando, incluso hace que el ventrículo derecho y la ventrícula derecha trabajen más y a haber una hipertrofia. Y a la larga le va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva, porque no solamente está involucrado el izquierdo, sino el derecho. Y eso lo lleva, y el único tratamiento es, bájelo, bájelo, porque si usted no lo baja, ese paciente se le va a morir. Creo que hasta ahí hemos llegado, chicos. Sí, doctor. Hasta ahí. A ver, continuemos. La mañana está bien todavía. Doctor, ¿la vinculación está dentro del sílabus o no? Eso era cuando era presencial. Chica, cuando era presencial se hacían bastantes cosas. Ahorita ya no. Pues. Está prohibida hasta el COE. En el COE está el que diría un COE es un policía que no sabe nada de medicina. Pero él da las órdenes y él hace lo que cree conveniente. Hasta está prohibido salir. Ya estamos fregados. Pero si eran simpáticas las vinculaciones, chévere. Y aprendían ustedes, porque sí, ahí eran doctores ya hacían todo. Si el próximo semestre es presencial, sí nos deja colar, ¿no? Oiga, si, no sé si me queden, ponme en el 2 hacia aquí o ponen donde me quede. No sé. Es que yo generalmente hacía fisio 1 y fisio 2. El primer semestre era fisio 1, el segundo fisio 2 y terminábamos con la vinculación. Pero ahora me han puesto, me ponen nomás. Y por más que le hago entender que no, que yo hago así, pero no. Las áreas sobre base lo dispone, ¿qué puedo hacer? No sé qué grupo me tocará el próximo semestre. Si hay que presenciar. Bueno, continuemos. Bueno, continuando con los efectos de la fuerza de aceleración sobre el organismo en lo que sería la fisiología de la aviación y del espacio, vamos a tener a la fuerza de aceleración centrífuga. Esta se va a dar cuando el avión efectúa un giro y va a estar determinada por la siguiente fórmula, que F es igual a m sobre velocidad, sobre v al cuadrado, es todo esto dividido para r, en donde F va a ser la fuerza de aceleración centrífuga, m va a ser la masa del objeto, v va a ser la velocidad del viaje y r va a ser la curva del giro. Aquí vamos a poder encontrar lo que sería una correlación entre la fuerza de aceleración centrífuga y lo que sería la velocidad del viaje, porque vemos que esta va a estar al cuadrado. O sea que si esta sigue aumentando, la fuerza de aceleración también va a aumentar a lo que sería el cuadrado. En cuanto a la medición de la fuerza de aceleración, G, esta cuando el aviador está sentado en su asiento y la fuerza va con la cual comprime el asiento va a ser a la fuerza de la gravedad y va a ser igual a la de su peso. Entonces, la intensidad de esta fuerza es de más 1G, porque va a ser igual a lo que sería la fuerza de la gravedad. Pero si este avión hace lo que sería un rizo externo, quedando la persona colgando de cabeza abajo, la fuerza con la que el cinturón sujeta a esta persona va a ser igual a la de su peso, pero se va a aplicar a lo que sería una fuerza negativa que correspondería a menos 1G. En cuanto a los efectos de aceleración centrífuga sobre el cuerpo, la G positiva tenemos que en los efectos sobre el sistema circulatorio, aquí va a estar el efecto más importante con respecto a la aceleración centrífuga, porque ya se sabe que la sangre es móvil y estas pueden fácilmente desplazar. Cuando el aviador va a estar sometida a una G positiva, la sangre se va a desplazar hacia lo que sería el interior del cuerpo, o sea, los pies. Y si pies o piernas, y entonces si la fuerza de aceleración centrífuga es de más 5, la persona va a quedar de pie e inmóvil.
y va a aumentar lo que sería la presión de las venas en los pies hasta aproximadamente 450 mililitros de mercurio. Y si esta persona va a estar sentada, va a ser de 500 mililitros de mercurio. A su vez, cuando esta presión en los vasos de la parte inferior del cuerpo aumenta, estas tienden a dilatarse pasivamente, de modo que una parte importante de la sangre del cuerpo que está en la parte superior se desplaza a lo que sería la parte inferior, ocasionando que se estanque cantidad de sangre en la parte inferior. Y esta sigue aumentando, por consiguiente, menor será la cantidad disponible para lo que sería el gasto cardíaco. Aquí se muestran las modificaciones en lo que serían las presiones arteriales, arteriales sistólicas, y la distólica, que va a corresponder a la parte inferior de la curva, después de una exposición súbita y mantener de una persona sentada a una fuerza de aceleración desde la parte superior a la inferior de 3.3 G. Como se puede observar, las dos presiones, tanto sistólica como distólica, disminuyen por debajo de los 22 mililitros de mercurio durante los primeros segundos, pero después, primeros segundos después del comienzo de lo que sería la aceleración, pero después de otros 10 a 15 segundos se da una recuperación secundaria gracias a lo que sería la activación de los reflejos barroreceptores, y la presión sistólica vuelve aproximadamente a 55 mililitros de mercurio, mientras que la diastólica vuelve a 20 mililitros de mercurio. En cuanto a los efectos de la fuerza de aceleración centrífuga sobre las vértebras, tenemos que si estas fuerzas son elevadas incluso durante una fracción de segundos, puede llegar a fracturarlas. Y para la protección del cuerpo contra la fuerza de aceleración centrífuga se han desarrollado técnicas y aparatos específicos para proteger a los aviadores contra el colapso circulatorio que se podía producir durante una G negativa. Esto va a corresponder a que primero el aviador extensa lo que serían los músculos abdominales hasta cierto grado y se inclina hacia adelante para comprimir lo que sería el abdomen. Y esto se da para evitar que parte de la acumulación de sangre en lo que serían los grandes vasos del abdomen, iniciando así de esta manera el inicio de lo que se llamaría el apagón. Y también se ha desarrollado lo que serían trajes especiales ya conocidos como anti-G. En cuanto a las fuerzas de desaceleración, saltos en paracaídas. Cuando el aviador se lanza en paracaídas, sale su velocidad de caída al principio es de 0 metros por segundo, pero por la fuerza de aceleración por la gravedad, su velocidad de caída va a ser de 9.8. A medida que aumenta la velocidad de caída, la resistencia del aire, que es la que retrasa esta velocidad, también va a aumentar. Y finalmente, la fuerza de desaceleración de la resistencia del aire va a equilibrarse junto a la fuerza de aceleración de la gravedad. El tamaño del paracaídas también va a retrasar lo que sería la caída del paracaidista de aproximadamente 1/9 de velocidad terminal. Aún así, esta fuerza de impacto sigue siendo suficiente para producir una lesión considerable del cuerpo, salvo que este paracaidista ya esté entrenado adecuadamente con las técnicas ya antes mencionadas. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Bueno, sí, se alcanzamos. Mire, este de la fuerza de la gravedad
aparentemente como que no tiene mucho, supuestamente, importancia, pero como ustedes pueden ver actualmente, los carros que se producen aquí en el país son como un papelito, que usted choque y se desbarata. Ayer hubo un choque de un tráiler con un auto, se partió en dos ese auto. Se partió en dos y se murieron 4. O sea, eso es. Entonces, esta fuerza de aceleración y desaceleración le va a dar a usted la idea de la magnitud del paciente que se le presenta en la guardia. Cuando ustedes ya están haciendo el internado, están en emergencia, van a llegar pacientes accidentados. Entonces tienen que ustedes imaginarse un carro que va corriendo y de pronto se estrella y cómo actúan estas fuerzas de aceleración y desaceleración en nuestro cuerpo. Más o menos esta es la idea para que usted tenga lo que uno quiere, por qué se topa este tema, ¿no? Porque al hablar sobre la aceleración, sobre la gravedad, tienen que tenerse usted una idea que su cuerpo, por ejemplo, José, me imagino que pasan 70 kilos, por ejemplo, 80 kilos. Esos 80 kilos es la presión con la que su cuerpo va a soportar en el momento que se produzca la aceleración. Eso es lo que se conoce una G, una gravedad. Si usted tiene 2G sería 160 kilos. Si usted tiene 3G sería 8 por 3, 240 y así. Entonces la compañía nos ha hablado que lo máximo que nosotros podemos esperar es 20G. Porque a los 20 hasta la fractura se le fracturan las vértebras. Entonces, y aquí lo que se encuentra más involucrado es la sangre, porque la sangre va y, acuérdense que es una que va y viene y se acelera y se acelera. Aquí yo normalmente cuando me voy para la costa, para la playa, yo